Nos encontramos en esta tarde recreína de febrero, 5 del mes de febrero del 2023, para conversar, para charlar junto a una persona que le hemos pedido que nos comparta, debido a que ha sido un protagonista de un acontecimiento que hoy convoca y congrega a muchísima gente y que es el Festival del Cabrito. Por eso estamos aquí junto al doctor Néstor Chialva, destacado profesional del medio, bioquímico, farmacéutico, con una gran trayectoria también en el ámbito de la política, que después podremos conversar también. Antes que nada, gracias doctor Néstor por este tiempo que nos ha concedido, porque queremos valorizar y dejar para la posteridad en estos medios digitales que hoy nos permite la tecnología, parte o haciendo memoria y memoria agradecida también de cómo surgió hace 50 años el Festival Nacional del Cabrito. Doctor Néstor, un gusto y bueno, aquí estamos para compartir estos momentos refiriéndonos a sus inicios del Festival del Cabrito. Bueno, buenas tardes Gustavo, estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Yo he tenido, digamos, el honor de haber integrado las primeras comisiones del Festival del Cabrito allá por el año 73, junto a Gustavo Martínez, a Pocho Lavaque, a Víctor Luna, a Manolo Rodríguez, Manuel Acuña, Ignacio Acuña y seguramente José Carlos Perriguero, y seguramente me estoy olvidando de alguno porque mucha gente colaboró para iniciar esta epopeya, digamos, de un festival en recreo en aquella época, ¿no? 1973. Así es. Hemos podido tomar lectura de algunos escritos que estuvo realizando en estos años anteriores, pasados, en donde hemos podido allí leer y conocer un poquito más, y por eso queríamos quizás poner en audio y en imagen estos compartires que realizó, ¿no? Estas memorias. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo es que surgió en sí esta iniciativa de hacer el festival? Bueno, en realidad, en una reunión que solíamos hacer casi todas las noches en el Hotel La Paz, me acuerdo estaba el doctor Mariano Acardo tocando su acordeón, Pocho Lava que acompañaba con la guitarra, y el doctor Acardo largó la idea, ¿qué les parece si hacemos un festival? Bueno, ahí estaba Gustavo Martínez, estaba el mismo Pocho Lava, que estaba una serie de vecinos. Y como estaban en auge los festivales, de la tradición en Llanfunes, el Festival de Cosquín, el de Jesús María, en la provincia el Festival de Andalgalá, Belén, etc., el mismo Festival del Poncho, pues tuvo aceptación y dijimos que íbamos a correr el riesgo. Y se formó una comisión presidida por Gustavo Martínez, y los integrantes que recién nombré. Y así iniciamos. No teníamos nada, no teníamos ni local, menos escenario, no teníamos ni sillas, ni mesas, ni nada. ¿El nombre ya estaba pensado? No. ¿O después fue? Justamente en una de esas noches hablábamos de qué nombre llevaría el festival. Y se proponía el Festival del Ferroviario porque era una población eminentemente ferroviaria. El Festival de la Paz, en nombre del departamento. Y Festival del Cabrito, que al último se impuso, digamos, como por ser el cabrito, digamos, la industria cabritera, el motor económico de la zona. Claro. Lo cual motivó que fuese el primer festival con el nombre de un animal, ¿no? Porque
hasta ahora, hasta ese momento no había habido. Hoy en día está el festival del caballo, entre otros. En fin, hay otros festivales, pero fue, digamos, el primero en su tipo, ser el festival de un animalito, ¿no? Claro. Y era oportuno, conveniente, quizás a diferencia de estos años, y hacer una comisión participativa. ¿Era lo ideal en ese tiempo? ¿O siempre, digamos, que es para organizar algo así, hacer una comisión, no? Claro, lo hablamos con el intendente de ese momento, era un intendente de la época de gobierno de facto. Cierto, 1973. Y bueno, la respuesta fue negativa en cuanto al aporte municipal o de la provincia. Así que la comisión fue una comisión privada, digamos. Nos ingeniamos a conseguir fondos, hablamos con los comerciantes con compromiso de devolución y se consiguió bastante, no recuerdo en este momento la cantidad, pero más de 20 comerciantes que pusieron un dinero para hacer un fondo para empezar los trabajos, ¿no? ¿Y cómo lo tomaron estos comerciantes? Bien, en general bien. Confiaron en las personas que estábamos al frente, seguramente. Y bueno, el compromiso fue cumplido, o sea, una vez realizado el festival se les reintegró el dinero que habían puesto cada uno, ¿no? ¿Se habían planteado unos objetivos que después usted, digamos, pudo dilucidar, como el cultivar el acervo nativo y cultural, la actividad cabritera, la actividad local y regional en apoyo de esta actividad? ¿Se han visto plasmados esos objetivos en esos primeros años? Bueno, en el acta de fundación que labramos, una vez conformada la comisión, figuran, aunque no se encuentra el libro, no se sabe dónde está, figuran los objetivos del festival, que no era solamente 3 días de fiesta o 4, sino que tenía algunos otros objetivos o propósitos, como ser mejorar la raza caprina, cultivar el acero nativo, como usted dijo, promocionar los artistas locales, en fin, era más allá de la parte artística, tenía el sentido de que los productores cabriteros se vieran de alguna forma beneficiados o apoyados para que la cría y la comercialización del cabrito tuviera su apoyo oficial, digamos, ¿no? El festival ha crecido enormemente en la parte artística, en la parte, digamos, de fiesta, pero en cuanto a la participación de los productores cabriteros y en cuanto a la mejora de la raza caprina y en cuanto al posible frigorífico cabritero, eso todavía está, digamos, pendiente. Ya desde aquellos años, ¿no? Hace 50 años. Sí, la verdad es esa. Se había escuchado tiempo aquí, próximos años atrás, de que también se quería alentar, fomentar esta actividad caprina, pero no sé de quién dependerá de que no se ha logrado hasta la fecha, si será parte de la preocupación o inquietud de los mismos productores o de los organismos, quizás de los que les competiría apoyar y dar quizás el paso primordial, ¿no? Pero lamentablemente hasta la fecha no sí, digamos, no quiere decir que Industria y Comercio de la provincia, Extensión Rural, no haya, digamos, tomado cartas en el asunto, sino que no ha mejorado sensiblemente la actividad cabritera. Sensiblemente, ha mejorado algo, lógicamente, en 50 años, pero tendría que hoy en día estar funcionando, por ejemplo, un frigorífico cabritero en toda esta zona del este de Catamarca. Lo cual, digamos, ojalá pueda hacerse realidad. Nunca es tarde. Que es una actividad genuina, propia de la región,
y que son muchos, ¿no? Los productores, quién más, quién menos no tienen sus 20 cabritas en el interior del departamento, y que viene a ser un trabajo de producción importante, ¿no? Al correr de los años, ciertamente. Una cuestión que a mí particularmente me ha llamado la atención en estos años de los que llevo viviendo y tomando conciencia de lo que es el Festival del Cabrito, es el tema de lo económico. No he logrado ver que con total transparencia se hayan hecho las rendiciones de cuentas públicas, lamentablemente, ¿no? Lo cual no solamente deja que desear, sino da pie a sospechas, ¿no? Pero ¿cómo se manejaban en aquellos años con respecto a esto? Bueno, en aquellos años lograr reunir a 2 o 3 mil personas no era fácil para que fuesen espectadores de un festival. Y lógicamente que todo el aporte económico para sostener ese festival nacía de parte de la venta de entrada y de la publicidad comercial de los comerciantes de la zona, de Frías, de Catamarca mismo. Y nosotros habíamos establecido en el primer festival en 1973, que dio una cierta ganancia, no me pido ahora el número porque ya no recuerdo, pero decidimos repartir esa ganancia en un 60%. ¿Entre quiénes? Entre los clubes que habían colaborado con las sillas, entre el colegio donde se hizo el festival, y reservar el 40% como un fondo para el próximo festival. A la semana de concluido el festival se publicitaba el balance del mismo, se pegaba una copia del balance en cada uno de los comercios y así funcionaba la cosa. Pero se nos presentaba un problema, me acuerdo bien, que lo analizábamos y no sabíamos cómo solucionar. Era que la mayoría de las veces, por lo menos 1 o 2 días del festival llovía. ¿Y qué hubiese pasado si llovía los 3 días y si tuviese que suspender el festival, supongamos? ¿Quién afrontaba los gastos? El municipio no lo hacía. Ya en aquel momento el gobierno de facto no solamente colaboraba en la Dirección de Cultura con algunos números, pero nada más, económicamente no había apoyo. Y en una reunión realizada en la sede de la municipalidad estaba presente el presidente de la Liga, el señor Quintero, Antonio Amado Quintero. Y él propuso que, dado que la Liga tenía un fondo que si la asamblea de la Liga lo aprobaba, lo podrían destinar como seguro del festival. Entonces, los demás estuvimos de acuerdo, los demás asistentes a esa reunión, y así es como el festival pasa a manos de la Liga Departamental de Fútbol. Hasta el año 1983, en que pasa a manos oficiales. Yo puedo responder sobre los balances de cuando yo era miembro de la comisión. Se hacían los balances y se publicitaba en todos o en la mayoría de los comercios locales. La Liga también hizo conocer balance, me acuerdo. Pero desde que pasó a ser oficial pasó al movimiento de fondos del municipio, que ya tiene su propia contabilidad y nunca he visto yo discriminado, ¿no? Sostengo personalmente que el festival tiene que autofinanciarse. Y por eso es que se cobran entradas. Claro,
tiene que autofinanciarse. Pero no estamos seguros de que así sea. Exacto. Cuéntanos con respecto a aquellas primeras contrataciones, cómo fue lo de buscar los artistas para aquellos, o para el primero y para las subsiguientes ediciones del festival. En diciembre del 72, o sea, el año anterior, porque el festival pasó a ser en febrero del 73, viajamos con Gustavo Martínez y Pocho Lavaque a Córdoba a una agencia llamada Docta, que nucleaba a todos los artistas, era prácticamente quien dominaba el mercado de los artistas de folclore. A ver con quién podríamos contar o a quién podríamos contratar, en fin, a ver qué hacíamos. Y ahí es cuando Pocho Lava, que es uno de los tres que viajamos, se encuentra con el gerente de Docta, que había sido compañero de servicio militar de él. Y bueno, este hombre, llamado Chacho Raboy, le dice: si el festival lo hacen el 9, el 10 y el 11 de febrero, yo les prometo armar un equipo bastante interesante de artistas. O sea que la fecha del festival la puso el dueño de Docta. Y bueno, ahí fue cuando dice: para esa fecha van a tener a Luis Landricina, a los Gauchos de Güemes, al Soldado Chamamé, en fin, hay una lista de artistas que está por ahí, ya no me acuerdo de todos ahora. Sobre todo me acuerdo de Luis Landricina porque era el número principal y que fue designado padrino del festival en esas noches. Padrinazgo que nunca asumió, pero dicho sea de paso. Y bueno, la anécdota es que la fecha del festival se hace en febrero porque esa fecha la puso Chacho Raboy, dueño de Docta, que nada tiene que ver con recreo. Sí, así es. Por conveniencia, digamos, Es decir, conveniencia de él y conveniencia nuestra, porque claro, digamos que nos conformó un paquete y nos hizo un precio especial porque coincidía que esta gente, estos artistas estaban en festivales cercanos y que podían actuar claro, en esa fecha. Así fue algunas de las anécdotas, digamos, de este. Y con respecto al lugar donde se desarrolló el primer festival. Y bueno, este festival nació en el patio del colegio secundario del hoy CEPIC, en aquel momento era el ISIC, pero lo considerábamos muy pequeño al patio y había que voltear la tapia que unía este patio del colegio con la cancha de básquet del Club Unión. La gente del Club Unión, del cual yo era miembro de la comisión, no tuvo problema. Pero el tema era hablar con el padre Ross, que era el rector del colegio secundario. Y nadie se animaba a hablar con el padre Ross porque nadie sabía con qué iba a salir. Así que fue Pocho Lava que hablarlo. Y le dijo que íbamos a hacer un festival, que queríamos hacer un festival, pero hacía falta voltear la tapia. Pero padre, dice, apenas termina el festival, nosotros volvemos a levantar la tapia. ¿Qué van a levantar ustedes? El cura y se fue. Lo dejó pagando ahí. Volvió Lava que dice, mirá, no me dijo nada. Se fue. Al otro día nos mandó a decir que contáramos con el patio, digamos, con el colegio. Pero de entrada no sabíamos qué hacer porque no le respondió nada, ¿no? Así era el padre Ross, un hombre trabajador, incansable por el colegio, pero tenía sus arranques. Y allí fue entonces uniendo estas dos instituciones, ampliando el espacio
Y allí, ¿cómo fue la preparación? Cuéntenos con respecto al cómo se montó el escenario. Y bueno, en el patio del colegio se consiguieron unas tarimas, unos tambores sobre los cuales se puso las tarimas, unos postes, una cabreada con un letrero que decía Festival del Cabrito y unos cortinados al fondo. Eso era todo el escenario. Y lo interesante era que había 3 entradas para el festival. Una era por el colegio donde entraban los artistas. Otro era por aquí, por la calle Sarmiento, donde entraban los de la clase A y B, que estaba dividida en tres sectores. Y por el club entraba la gente que estaba en la categoría C. Había 3 precios de entrada, ¿no es cierto? Las primeras filas, la A, después la B y después la C. A y B entraban por un lado, la C entraba por otro. Estaba bastante bien organizado, digamos. Y la afluencia de público fue interesante, se colmó. Y desde entonces se viene colmando siempre. Se mandó cartas a todos los familiares de los residentes aquí, de los vecinos del Recreo que tuvieron familiares en otro lado, por ejemplo en el sur. Claro. En Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz. Había mucha gente que tenía familiares allá. A todos se les mandó invitación por correo y vino mucha gente, familiares de vecinos de aquí que habían recibido la invitación, ¿no? Hoy en día es muy fácil, se tira una bomba y se anuncia el Festival del Cabrito y se llena. 20.000, 30.000 personas, como se ve. En aquellos momentos se cortaba clavo, como quien dice, ¿no? Y los sucesivos festivales, ¿dónde se fueron desarrollando después de ese primero o continuó siendo allí? El primer y segundo festival se hizo en el mismo local ahí del colegio. Después pasó a donde hoy es la municipalidad, varios años ahí. Después pasó al Club Unión Esportiva Solo, con un terreno que da sobre la calle Moreno, uniendo la cancha de básquet con el terreno que da sobre la calle Moreno. Después pasó donde hoy está la cancha de hockey. Claro, muchos años estuvo allí. Sí, bueno, no le podría decir exactamente cuántos años, varios años estuvo ahí. Y bueno, y con la intendencia del doctor Polti pasó al complejo polideportivo, donde se realiza hoy. Hay una particularidad de estos primeros años del Festival del Cabrito que usted nos cuenta en sus memorias, y que es el cabrito de oro, que se entregaba a personas que se hayan destacado de la comunidad, ¿no? ¿Qué nos puede referir al respecto? ¿Cómo surgió esto del cabrito de oro? La primera comisión, cuando diagramábamos el festival, decíamos, bueno, vamos a hacer 2 cosas sobresalientes. Elección de la reina, por un lado, y la entrega de algún premio. Y surgió el tema del cabrito de oro para alguna persona que se hubiese destacado a criterio de la comisión, ¿no? Que se hubiese destacado en cuanto a obras de bien, digamos. Claro. Tal es así que el primer cabrito de oro, bueno, eso fue aprobado por unanimidad. Las reuniones donde se discutía a quién entregárselo eran ultra secretas, por lo menos es lo que creo yo. Se pretendía. Se pretendía. El primer cabrito de oro fue entregado post-mortem al doctor Raúl Sabat, que fue un médico que se brindó sobremanera por la gente del departamento. Otro cabrito de oro se entregó al padre Morán, padre José. Un cabrito de oro fue para premiar a un empleo público muy servicial, que fue don Víctor Humberto Luna.
a una docente, que es la señora Celaya de Martínez. En fin, seguramente me voy a olvidar de alguno. Pero después las sucesivas comisiones decidieron no utilizar más ese premio y solamente se otorgaron algunos diplomas, alguna mención especial, así. Pero el Cabrito de Oro se entregó durante 6 o 7 años y después no se entregó más. ¿Y en qué consistía? ¿Qué era? ¿Una esfinge? Era un cabrito de oro. ¿Cabrito de oro? Un cabrito de oro que pagaba la comisión. ¿De qué dimensiones más o menos? Y habría tenido, era como un prendedor. Habría tenido 3 o 4 centímetros. Tenía la figura de un cabrito de oro. Como su nombre lo indica, ¿no? Exactamente. Claro, si hubiera sido de otro material hubiera sido una estafa. Hubo una oportunidad donde cuenta en sus memorias que la escuela número 280 tuvo que ser alojamiento para la gente que llegaba por la gran concurrencia. Claro, en aquella época el único hotel que existía era el hotel donde hoy es Tejica, el hotel de don Pepe Gosalve, y el Hotel La Paz, que estaba iniciando recién. Pero evidentemente que eran muy pocas camas. Claro. Y el ballet del Chango Heredia, que era un ballet de Córdoba, necesitaba 50 camas. O sea que ni los 2 hoteles hubiesen cubierto para él. Entonces se consiguió a través de la directora de la Escuela 280, la señorita Sara Varela, que el consejo nos facilitara la escuela, claro. Pero hubo que comprar camas. Comprar camas y comprar colchones. O sea que mire todos los gastos que teníamos cuando no teníamos ni escenario, ni silla, ni mesa, ni nada, ni alojamiento. Pero todo se fue solucionando, gracias a Dios. Y se alojaron ahí los bailarines del ballet, que muchos venían acompañados por los padres, porque eran ballet de niños. Así que pasó a ser alojamiento 280. Y hay otra cuestión, otro tema que también se refiere en sus escritos de memorias, es con respecto al nombre del escenario. Originalmente esto fue también con nombre en sus primeros años, o después del primer festival surgió esta idea de ponerle un nombre, y al predio también, ¿no? Sí, hay un decreto acuerdo del año 1995, que instituye el nombre de Recreo de las Carretas al escenario del festival. Y al predio se le denominó Fray Mamerto Esquiú. O sea, el predio Fray Mamerto Esquiú, escenario Recreo de las Carretas. Lo que yo cuestiono es de que si ese decreto no fue derogado, el nombre del escenario sigue siendo el Recreo de las Carretas. Si fue derogado y cambiado por otro decreto u ordenanza que diga que se llama Carlos Bazán, en buena hora, claro, un decreto se puede derogar. Sin desmerecerlo, sin quitarle mérito a Carlos Bazán, un cantor que ha sido de aquí, destacado, digamos, internacionalmente, está perfecto. Pero había un nombre instituido, y si no fue derogado, sigue llamándose así. Recreo de las Carretas, en homenaje al nombre original del pueblo. Y también, doctor, cuéntenos en este contexto histórico en el que empezó a hacerse este festival, ¿cómo era en aquellos tiempos, en aquellos años? Yo siempre sostengo de que Recreo apostó a la cultura, a promocionar el folclore, a promocionar la actividad cabritera, en una época en que era, imperaba la barbarie.
Ustedes recuerdan que en el año 73 y 74 la acción de la guerrilla producía muertes, tanto de militares como de empresarios. Y después vino el golpe militar que produjo la muerte de los que se decían revolucionarios, o sea, muerte tras muerte, de un bando y del otro. Mientras tanto, Recreo vivía un poco ajeno a ese tema y promocionando y realizando este tipo de actividades culturales. En una época realmente, los 70, una época sangrienta para nuestro país. Eso quiero destacar sobre todo, ¿no? Que en aquella época aquí trabajábamos por la cultura, mientras que otros trabajaban por la muerte, ¿no? No obstante, se pudieron desarrollar, ¿no? No hubo paréntesis de no hacer el festival. Se hicieron todos los años, consecutivamente, desde el 73. Consecutivamente, todos los años se realizaron. Menos ahora con la pandemia, que fue una realización virtual, digamos. Eso sube, exactamente. Sí, sí. Y bueno, para finalizar esta linda charla, pedirle una opinión de cómo ve hoy la realización del Festival del Cabrito, teniendo en cuenta lo que nos contó, de que había iniciado con una comisión, hoy ya no lo es, así, y bueno, los años que lleva, digamos, viendo aquello de lo que fue parte de sus inicios, que creo que debe pasar algo por ese corazón, por el recuerdo, por la memoria, también quizás por estos objetivos que se han ido dando o no. ¿Cómo ve hoy al Festival del Cabrito, doctor? Hoy el Festival del Cabrito creo que es, si no el primero, es el segundo en importancia de la provincia. En cuanto a la realización de la fiesta, en cuanto a la parte artística, en cuanto a la convocatoria de público. Lo que yo le aportaría, o digamos que la falencia sería, sin ánimo de crítica, sino de, digamos, de aporte, Claro. es de que no se pierda el sentido de que es el festival de los productores cabriteros. En el primer festival se hizo un concurso de carneada de cabrito, que después no se lo vio más. Me acuerdo que el ganador fue el Tableta Maldonado, que todavía vive, está aquí en Recreo. Se pusieron 3 cabritos, 3 carneadores, se tomó el tiempo y Tableta Maldonado tardó menos que los otros 2. Y ganó, me acuerdo el premio cuál era, pero era algo relacionado con el cabrito. Eso es lo que yo le aportaría, digamos, como colaboración a las futuras organizaciones, es que tengan más en cuenta a los productores cabriteros y a la actividad cabritera. Y también ha generado por allí, o por ahí genera polémicas con respecto a los artistas, la participación de artistas locales, artistas de la región, frente a otros grandes artistas, ¿no? ¿Cree que se le ha dado participación? ¿Se les da? ¿O habría que mejorar también este aspecto de cultivar, digamos, lo regional, lo cercano, lo local? No, en ese aspecto creo que siempre han tenido participación los artistas locales. Por supuesto que cada noche tiene que tener los llamados números fuertes, ¿no es cierto? Que son los números los taquilleros, digamos, los que atraen al espectador. Pero no, en ese aspecto creo que año tras año los artistas locales han tenido participación, sí, sí. Y bueno, en esta pequeña entrevista también hacer memoria agradecida a todas estas personas que han trabajado, han colaborado, han pasado como miembros, por ejemplo, de aquella primera comisión donde usted
integraba. Y para los que no somos de aquí, pero nos interesamos por estas cosas lindas, por estas cosas que aportan a la cultura, a la sociedad, un gracias eterno, un gracias infinito por toda la tarea, la preocupación, la dedicación. Y a mí lo que me sorprende, como se lo decía, es esto, ¿no? De que en aquel primer festival se reunieron aportes, y como decía usted, la gente confiando, los comerciantes confiando en ustedes, ¿no? Porque había, si bien otros tiempos, otra forma de creer en la palabra, ¿no? Así que bueno, gracias a todas las personas que han hecho posible la creación de esto que hoy lo vivimos y que tanto significa para la cultura, y que todavía podríamos decir que falta todavía poner manos al arado para hacer muchas más cosas, ¿no? Como esto de los productores caprinos y todas estas cosas que vienen a ayudar a estos productores. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor, y bueno, le damos el tiempo, el micrófono, por si quiere expresar algo más, pensando en un futuro. No, solamente agregar que vaya mi recuerdo, si se quiere, emocionado para todos los integrantes de aquellas comisiones que, bueno, desgraciadamente ya no están entre nosotros. Ninguno de los que nombré recién podría contarlo. Yo me acuerdo que era el Benjamín de la comisión, el más pequeño. Yo tenía 25, 26 años, ¿no? Cuando apenas vine, acabo 27 años. 27 años. Ninguno de los demás integrantes existe ya, pero desde el cielo están alumbrando para que el festival continúe y tenga el éxito de las realizaciones, con las falencias propias de toda organización, pero que ha perdurado durante 50 años, porque el festival cumple hoy 50 años, en su edición 51, lógicamente. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias entonces al doctor Néstor Chialba por este tiempo, por este compartir, por este tiempo que ha dedicado, que quedará por supuesto en estos registros, para que, bueno, sea un aporte más a la cultura y a la historia del Festival Nacional del Cabrito. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y Gracias. hasta cualquier momento, ¿eh? Lógicamente. Amanecer y no hallar el ayer, estremecer al pensar